Pues, Vamos a ver si no le importa. sí, sí, por supuesto. Que se ven descuadrados todo en la cámara. ¿Me pongo yo aquí? ¿Alguien aquí? Sí, vamos. ¿Usted, Gonzalo? Vale, le ponemos. Nos habían dicho que mejor le pusiésemos a usted aquí porque como los demás van a entrar y salir para que sea más fácil. Sí, vamos a ir rápido. Bueno, invito a que nos recoloquemos. Vamos a hacer un último esfuerzo. Es importante también este momento. El Congreso es tan bueno que no debemos perdernos nada y que el cansancio de la intensidad no debe quitarnos interés. Abrimos un espacio de comunicaciones, aconsejados también por el Cabildo, y de las muchas comunicaciones recibidas hemos visto claramente las 3 mejores de mayor calidad y sentíamos que era una manera de que recibiéramos ese influjo de lo ignaciano más allá de lo que, digamos, lo más inmediato nuestro. Voy, sin más dilación, voy a dar ahora la palabra al profesor Marcos Aceituno Donoso, que es profesor de Nuevo Testamento, Cartas Paulinas y Apostólicas en la Facultad de Teología de Cataluña, en el Ateneu Universitari Sant Pacià, y que tendrá su comunicación titulada Examinadlo todo y quedaos con lo bueno, discernimiento y carisma en las comunidades paulinas. Adelante, don Marcos. Muchas gracias, padre Gonzalo. Muchísimas gracias por haber aceptado. Bueno, primero por haber hecho la propuesta, porque sinceramente fue inesperada. Y en segundo lugar, por haber aceptado pues, la propuesta que humildemente os dirigía, sobre todo porque es un poco extra quorum, sobre todo vista la densidad y la profundidad, que por cierto, sinceramente me está complaciendo muchísimo, ¿vale? Pues que estáis llevando a cabo. Sinceramente, yo pensaba al inicio, permitidme este inicio breve, anecdótico, pensaba quizás un poco extemporáneo, como que después de todas estas ponencias tan magníficas, pues decir, hablar de San Pablo ahora como que no casa. Pero es que ¿sabéis qué pasa? Bueno, es lo que pasa, valga la redundancia, cuando uno está atento, ¿eh? Y a los grandes detalles y a los pequeños detalles. Una de las observaciones que se han hecho durante las ponencias es que, bueno, ¿qué relación tiene San Ignacio con el epistolario paulino? Claro, si hacemos una analítica semántica, miramos las palabras, pues bueno, podríamos decir, pues como a veces le digo a los alumnos, pues mira, mucho, poco o depende, ¿eh? Mucho, sí, porque, hombre, Jesús, Dios, Cristo, discernimiento, amar, servir, divina majestad, en fin, todo esto nos hace referencia al mensaje cristiano o judeocristiano si lo miramos desde un poco de perspectiva histórico-crítica, ¿no? Nada, porque, oye, ¿cuántas citas salen en las obras de San Ignacio? Pues el apóstol Pablo, pues ya nos han indicado que habría que estudiarlo bien a fondo, pero bueno, que muchísimas tampoco, ¿no? Y depende de qué es lo que estés buscando, qué es lo que entiendas por mensaje paulino y qué es lo que estés buscando. Porque, claro, verdaderamente, y es lo que vamos a hacer ahora brevísimamente en esta comunicación, pues quizá vamos a revisar un poco al Pablo que pensamos conocer y vamos a redescubrirlo a partir de un pequeño ejemplo
que tenía pensado de desarrollar mucho, pero será en otra sede. Aquí simplemente nos centraremos en una pincelada, que es en esta que tenéis o tendréis ahora en la pantalla, que ya está puesta, perfecta, que es esta expresión del apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 5:21. Es de las primeras expresiones en las que sale examinar, comprobar las cosas, verificarlas. Leído, pues, como así concluiremos, pues, interpretándolo tal como Ignacio nos propone cuando dice que hay que discernir los espíritus, ¿no? Pues bien, por lo tanto, el objetivo de nuestra pequeña comunicación es esta, precisamente, redescubrir a San Pablo para también redescubrir cómo Ignacio vive el mensaje cristiano, también desde la aportación absolutamente imprescindible, al menos en el día de hoy, del apóstol de Tarso, San Pablo apóstol. Bueno, mirad, yo había pensado tres... ¿Esto sirve para que hago así? Ah, perfectísimo. Había pensado 3 puntos, ¿vale? En primer lugar, ¿qué significa discernir para San Pablo? Vida privada y común en Cristo. Discernir para San Pablo, lo que os voy a proponer es una brevísima pincelada seleccionada de las veces en las que, unas cuantas veces en las que el apóstol Pablo habla de discernir, ¿de acuerdo? Ofreceremos un breve análisis semántico, simplemente leeremos, ¿vale? Para hacernos a la idea de si el apóstol Pablo habla o no de discernir, ¿de acuerdo? En segundo lugar, nos centraremos en Primera de Tesalonicenses. ¿Por qué? Pues muy sencillo, es un capricho. Es el capricho de volver a los orígenes para vencer tentaciones. Por ejemplo, una, que es la de empezar a hacer estadísticas. Antes éramos así, antes éramos tantos, ahora somos cuántos. Antes éramos así, ahora somos de otra manera. Eso puede generar una cierta, pues, sensibilidad de derrota que no tiene por qué. ¿Y por qué volvemos a los orígenes? Pues para descubrir que al principio no es que no fuésemos ni muchos ni pocos, es que éramos como la sal y la luz, que casi no las puedes ni contar. Pero oye, con poco se fermentó todo, con poco se fermentó todo. Y finalmente una propuesta teológica de discernimiento, como una teología del discernimiento, capitalizada básicamente como una vida en Cristo e in ecclesia, que estaba a punto de jugar con las palabras, poner et sentire cum ecclesia. Pero bueno, esto lo dejaré para los expertos, yo pobre de mí. Simplemente comparto lo que buenamente pues creo que era útil desde mi propia lectura que comparto con ustedes, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tenéis, no las leo, ordenadas de manera crítica, pues las veces que el apóstol Pablo sustancialmente habla de discernir. La carta más antigua es Primera Tesalonicenses, década de los 50, inicio del 50 del siglo I, y la última Romanos, ¿de acuerdo? Habría una cita que sinceramente concluiré con ella, había pensado empezar, pero no, concluiré con ella, que es una cita de la carta a los Filipenses que nos ayudará a hilvanar lo que significa discernir para el apóstol. Dice, por examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Muy bien. El fuego, se entiende escatológico, discernirá la obra de cada persona. Que cada uno compruebe, examine, discierna su propio obrar. Os he escrito para que comprobéis vuestro temple, cómo estáis. Y finalmente, la paciencia, entendida en un sentido proactivo, genera una virtud comprobada, contrastada y contrastable, ¿no? Por lo tanto, nos damos cuenta que para el apóstol Pablo discernir no es ajeno a su vocabulario pastoral y apostólico y, por ende, cristiano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la vida cristiana para el apóstol, para San Pablo, es una vida de discernimiento. Mirad, la palabra discernir es una palabra que no es ajena, de hecho, al Nuevo Testamento. Y yo pienso que por 2 motivos, y aquí lo dejo para reflexiones ulteriores, no quizá para hoy. Cuando la fe cristiana y el mensaje cristiano y la propuesta de Iglesia es preponderante en una sociedad, la palabra discernir sale relativamente poco. Y la palabra que se pone más en relieve es obedecer, acatar, cumplir, adaptarte a un modelo. Pero oye, cuando resulta que nos redescubrimos que en nuestro ambiente no llevamos la voz cantante, que en nuestra sociedad las opciones de mercado son tan variadas, ¿cuál es la categoría que necesitamos desarrollar?
Pues el apóstol Pablo, y de hecho el Nuevo Testamento, primera carta de Juan también, nos dice cuál. Hemos de aprender a discernir. Hemos de aprender a discernir. ¿Con qué criterios? Pues con los criterios del mensaje de Cristo, del Evangelio y de la experiencia de la Iglesia, ¿de acuerdo? De la comunidad de Jesús que perpetúa la presencia de Cristo en este mundo presente a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Pues, ¿y cómo se hace ese ejercicio de discernimiento? Vamos a brevemente concentrarnos en la propuesta más antigua, a mi modo de ver, bueno, y apoyada por el común consenso de los exegetas, en el más antiguo de todos, el año 50, una experiencia del apóstol que ha empezado a evangelizar lo que denominamos el continente europeo, son las primeras semillas de evangelización, y precisamente en este escrito nos damos cuenta, he señalado en negrita, que en el capítulo 4 y 5 el apóstol nos habla de muchas cosas, pero que lo podríamos unificar todo bajo la categoría, o si queremos ser, pues desarrollando el lenguaje, digamos, digital, ¿no? Pues hashtag, la palabra futuro. La palabra futuro. Para el apóstol, en los inicios de la primera evangelización, la palabra futuro no es una palabra que dé miedo, sino que es una palabra que genera riqueza, riqueza teológica, riqueza creyente. ¿Qué tipo de riqueza? Mirad, me ha parecido oportuno definir la propuesta del apóstol precisamente como la siguiente. Para el apóstol, el futuro es el escenario donde hemos de discernir. ¿Para qué? Para vivir en esperanza y santidad, para vivir con la esperanza y la santidad de Dios en Jesucristo. Para vivir con esperanza y con la santidad de Dios. Son palabras que él emplea en esta sección de la carta. ¿Cómo lo desarrolla? Mirad. En primer lugar, el apóstol San Pablo nos dibuja el futuro así, empezando por el final de nuestra vida. Es decir, la meta de la vida cristiana es participar de la comunión plena con Dios, más allá del espacio y del tiempo. Es nuestra vocación. Es lo que él denomina la santificación. Lo que pasa es que el apóstol Pablo lo concreta en un espacio, en un tiempo y para un contexto de una iglesia que está compuesta pues, de creyentes procedentes de la gentilidad y creyentes procedentes del judaísmo. Por lo tanto, se concentra mucho en el elemento, digamos, ético, en el aquí y en el ahora. Pero en el fondo, el vocabulario del apóstol siempre tiene esa doble vertiente, es como un trampolín. Mientras nos habla del presente, nos impulsa para el futuro, para la plenitud con Dios. Y cuando nos habla de la plenitud de Dios, ipso facto nos hace aterrizar en el aquí y en el ahora. Porque ¿cuál es la diferencia para el apóstol entre amar aquí y amar allí? Una cosa, vivir corporalmente, ya está. Mientras el cuerpo vive aquí, amamos a Dios con todas las fuerzas, amemos al prójimo como a nosotros mismos, tal como dice Jesús. Y allí amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y al prójimo desde la plenitud de Dios. Esa es la única diferencia. Nosotros, nuestro estado, nuestro estadio de vida. La caridad cristiana, pues, tiene como meta la santidad. El futuro se entiende si lo miramos desde la plenitud del amor de Dios a la que Él nos llama, tal como nos profetiza Jesús. Y de hecho realiza con su sacrificio pascual en la cruz. Después, el apóstol Pablo, ¿cómo continúa definiendo este escenario donde discernir? Pues nos insiste en la importancia de la fe y de la esperanza en Jesús, que no consiste tanto en un saberse de memoria cosas, doctrinas, frases, artículos de fe, etcétera, sobre Jesús, su persona, su misión, su vida y su doctrina, que sí, que hablaremos de ello al final, cierto. Pero el apóstol Pablo, cuando nos habla de la fe, nos está hablando de esa convicción religiosa profunda, espiritual, integral, como nos proponíais antes en la mesa redonda, integral, inteligencia, voluntad, corazón, interrelaciones. He ahí. Por eso, dice el apóstol, no queremos que ignoréis la suerte de los que han fallecido. No os aflijáis como si no tuvierais esperanza. Nosotros tenemos fe en que Jesús murió y ha resucitado, ¿no?
Tenemos esa convicción religiosa profunda, aun sin haberlo visto corporalmente. Lo asentimos, estamos convencidos por una fuerza que viene de lo alto, que es la fe y el amor de Dios. Ese futuro, ese escenario, marcado por una meta de plenitud y amor de Dios, que después se concreta con una fe profunda, religiosa, integral en este mundo, da pie a una actitud que creo que en este siglo XXI tendremos que redescubrir. No lo digo yo solo, también lo dice la experiencia cristiana contemporánea en este siglo XXI. La virtud, la hermana pobre de las virtudes teologales, la esperanza. Precisamente el apóstol Pablo, cuando nos presenta el futuro que nos espera, no nos mueve al miedo, sino que nos estimula a la esperanza. ¿Y en qué consiste esa esperanza? Esa esperanza consiste en una fuerza interior, que no provocamos nosotros mismos, sino que nos la encontramos, y que nace de esa convicción profunda del amor que Dios ha hecho brotar en nuestros corazones. Mirad, en esta sección que está marcada en negrilla, dice el apóstol: vivamos, nosotros somos del día, vivamos con sobriedad, revestidos con la coraza de la fe y del amor, y tengamos como casco la esperanza de la salvación. Ciertamente Pablo aquí no es original, lo siento. No pasaría no pasaría los criterios de hoy del tema de originalidad absoluta. Se está inspirando en el apóstol San Pablo. Se está inspirando en el profeta Isaías, Pablo se inspira en Isaías, en una metáfora antiquísima de la experiencia del pueblo de Israel en su peregrinar por este mundo, en el que no valen las victorias o las derrotas, lo que importa es la calidad del corazón con que lo vivas, ¿no? Y es ahí donde el apóstol Pablo pone el acento. Y después de presentarnos este panorama entusiasmante y a la par serio, que es el futuro, nos propone al final una sencilla frase, después de una lista larga de exhortaciones motivacionales, de consolaciones proféticas. ¿Cuál? La que os he propuesto al inicio y que veis aquí. Dice, examinadlo todo, es decir, discernidlo todo, verificad las cosas, todo, sin miedo, quedaos con lo bueno, quedaos con lo bueno. ¿Por qué? Pues porque la esperanza, si no se concreta, se disipa. La experiencia religiosa del pueblo de Israel, condensada en el Antiguo Testamento, lo dice con una frase que rápidamente vamos a redescubrir. Vanidad de vanidades, todo vanidad. Vamos a retraducirla, por favor. Vao y más vao. Todo es vao. Todo es así, efímero. La esperanza, si no vigilamos, se puede volver efímera, si no la concretamos con actitudes y acciones concretas. He ahí donde precisamente el apóstol nos exhorta a examinarlo todo. ¿Solo a examinar? No. Nos propone una constelación de actitudes interesantes, que son estas, mirad. Os exhortamos, hermanos, amonestad, animad, sostened, sed pacientes, no devolváis mal por mal, esmeraos en obrar el bien, estad siempre contentos, sed constantes y orad. Dad gracias siempre. Esta es la voluntad de Dios. No apaguéis el espíritu y discernid. De estas cosas que vemos aquí descritas y que de manera sucinta os he expresado, ¿cuál de estas se puede luego empezar a introducir en estadísticas? No puedes. Porque para vivir el futuro en el presente no basta solo con nosotros mirar las cosas desde nuestro punto de vista. Hay que saberlas discriminar, hay que saberlas contrastar. ¿Contrastar con quién? Pues he aquí el tercer punto y último, y así concluimos. Con Jesús, con la experiencia salvadora de Jesús y también viviendo en la comunión de la Iglesia. Cuando Pablo habla de Jesús, ¿a qué se refiere? Se refiere a su persona, a Jesús, Él, a su vida. También a su misión salvadora, que le ha llevado a la cruz, a entregarse del todo, y ha sido resucitado, muy bien. Y también a su mensaje, que permanece vivo e ilumina igual que el primer día. Y luego a vivir en comunión con la Iglesia, es decir, con el conjunto de los que hemos sido interpelados por el Dios del amor en la persona de Cristo. Nos invita, en esta perícopa que os invito después a leer vosotros, a redescubrirla.
que la pongo para atrás para que la tengáis, ahí la tenéis, 4 o 5 de Primera Tesalonicenses. ¿A qué nos invita? A orar, a dar gracias, a amarnos mutuamente, a sabernos perdonar, a no encerrarnos en nuestro propio egoísmo, a mantener esa convicción religiosa en Jesús viva, a cultivar la formación y a unirnos en celebración litúrgica, ¿no? En conclusión, pues, discernir no es una palabra ajena al Nuevo Testamento ni al apóstol Pablo. Quizá a lo mejor esta ocasión o este encuentro nuestro es una ocasión, un acicate para redescubrir a San Ignacio y también al apóstol Pablo y quizá descubrir que hay más links, más nexos de conexión de los que nos parecía. Gracias. Muchas gracias, profesor Aceituno. Gracias por sacarnos de una cierta autorreferencialidad ignaciana y abrirnos a la escritura de nuevo. Y se une ahora a nosotros para la segunda comunicación el profesor Luis María Salazar, compañero y amigo en la Facultad de Teología de la Universidad de Loyola, profesor de Teología Dogmática, en concreto de Antropología Teológica, que tendrá una comunicación titulada Discernimiento y elección en los ejercicios espirituales, una distinción necesaria. Adelante. Bueno, lo primero, agradecer la presencia, que a mí me parece heroica, vamos, ya a esta hora, y bueno, pues muchísimas gracias por permanecer hasta este punto. La palabra discernimiento está de moda, y está de moda en la Iglesia, probablemente por lo que nos ha dicho el anterior comunicante, de que nos sentimos más en minoría, aunque a lo mejor no lo somos del todo, pero nos sentimos más en minoría, entonces el discernimiento crece. Y en muchas ocasiones, por lo menos a mi oído, suena discernimiento como una especie de sinónimo de tomar decisiones. Y entonces hay que discernir, pues si se abre o se cierra una casa, hay que discernir si escogemos o no escogemos una carrera. Y discernimiento en el diccionario no significa elegir, no significa tomar decisiones, significa distinguir, separar, mirar la diferencia, comprobar las distintas posibilidades. Y dice, bueno, pero en el diccionario no será en San Ignacio, por supuesto, que discernimiento sea tomar decisiones. Y lo que yo vengo a decir es que no. Y dice, bueno, entonces todo el mundo está equivocado. No, todo el mundo no está equivocado. Pero es verdad que aunque están muy conectados, el discernimiento y la elección, o lo que se llama deliberación, están muy conectados, y ahora veremos cómo están conectados, no son lo mismo. El ejemplo que a mí se me ocurre es como lo de estudiar y aprender. No son lo mismo, aunque estén muy conectados, se aprenden muchas cosas que no hemos estudiado, sabemos muchas cosas que no hemos estudiado. El estudiar implica una cierta sistematicidad del aprender y esa distinción es la que yo quisiera. Y con un pequeño divertimento que a mí me gustan mucho, pues mi aportación contiene en sí 2 preámbulos, 3 puntos y un coloquio. Primer preámbulo. La intuición no es mía, pertenece, vamos, a mí me la comunicó Adolfo Chércoles, le pedí permiso para usarlo sin copyright, pero si no lo citara, estaría todo el rato pensando que estoy plagiando. Es él quien tiene su pequeña cruzada sobre esta distinción por un motivo que diremos al final. Segundo preámbulo, es que nosotros no somos dueños de las palabras. Cuando yo estudiaba, que todavía se usaban diccionarios en papel, había como una competencia entre el diccionario de la RAE y el diccionario María Moliner, que era diccionario de uso del español. Al final se impuso el criterio de María Moliner y hoy día la RAE se deja llevar por el uso, no quiere solo decir lo que las cosas son. No somos dueños de las palabras, pero cuando uno se acerca a las palabras, ser preciso ayuda mucho. En eso es un poquito escolástico, ¿no? Lo primero es saber de qué estamos hablando, porque cuando una palabra se pone de moda y se usa para todo, al final no significa nada ni aporta nada. Es una estrategia que un profesor alemán, Menke, considera la estrategia del calamar. Se trata de poner suficiente ambigüedad en los conceptos para que todo el mundo los pueda usar diciendo cada uno lo que quiera decir. Pero eso no ayuda nada a entenderse.
Entonces, las pequeñas distinciones, que son también el objeto del estudio, el objeto de la teología, pues a veces son útiles. Pues vamos a los 3 puntos. Primero, que es discernimiento en el libro de los ejercicios espirituales. Y yo voy a decir que con el discernimiento en los ejercicios espirituales pasa como con el caballo de San Pablo o con la manzana de Adán. Que cuando te vas al texto del Nuevo Testamento no hay caballo por ningún lado y cuando te vas al Génesis no hay manzana por ningún lado. La única vez que San Ignacio utiliza la palabra discernir es en las reglas de discernimiento, que tampoco se llaman así en los ejercicios, de segunda semana, cuando habla que en la consolación sin causa uno debe separar y discernir el tiempo de la consolación del inmediato posterior para evitar que en el hueco, con el hervor que le queda a uno, meta el demonio la gamba. Esa es la única vez que lo utiliza. Pero bueno, las reglas de discernimiento se llaman así por algo, y es porque se titulan precisamente como la RAE entiende el discernimiento: sentir y conocer las varias mociones que en el ánima se causan. Las buenas para recibir, las malas para lanzar. Esto lo retomaremos luego porque es la conexión con las decisiones. Pero es sentir y conocer, diferenciar, ver cómo son distintas. Presupongo en mí, dice San Ignacio, 3 pensamientos. 1, mi propia voluntad y querer. Ese no hay que discernirlo, porque ese lo decido yo. Mi padre era taxista y decía que del coche que menos te tienes que preocupar es del tuyo, porque lo manejas tú. Tienes que preocuparte de todos los demás y averiguar qué van a hacer para tú moverte y no chocarte con ellos. Pero el tuyo no tienes que discernir hacia dónde va, tienes que decidir hacia dónde va. Pero los otros 2, del buen espíritu y del mal espíritu, uno tiene que discernirlo. En la preparación que tengo ahí por escrito explico la regla de discernimiento de primera semana y de segunda semana, cómo se estructuran. Él habla de esa distinción entre consolación y desolación y habla de cómo manejarse en la desolación. Luego un poquito cómo manejarse en la consolación, que está chupada. Para las cuestas arriba quiero la burra, para las cuestas abajo es que hasta las piedras ruedan. Y luego habla de cómo reconocer la actuación del enemigo, eso que tantos problemas, se hace como mujer, se hace como vano enamorado, se hace como general, eso en primera semana. Y luego en segunda semana empieza a distinguir en la consolación, hay también matices. Habla consolación sin causa, que esa es solo de Dios, ahí no hay pega. Pero cuando es con causa, empieza él, oye, que tenemos que ver y si nos equivocamos luego conviene volver por el curso de los pensamientos y reconocer la cabeza para otra vez que aparezca, machacarlo por la cabeza, no esperar hasta el final. O sea, que da él muchas pistas para distinguir pensamientos, mociones, experiencias. La idea, un poco me gustaría transmitir, es que cuando estamos y recibimos input, en nosotros se producen cosas y que nos empujan, nos mueven hacia un lado o hacia otro. Y hay que distinguir quién nos está empujando, si nos empuja el buen espíritu o nos empuja el mal espíritu. Segundo punto, elección o deliberación. Elección o deliberación es claramente tomar decisiones. Hay que elegir estado y eso nos lo vamos a encontrar durante la segunda semana. Por ejemplo, hay discernimiento en primera semana, pero no hay elección en segunda semana. Y expresamente San Ignacio pide al que da los ejercicios que si la persona no tiene mucho sujeto, que es de poca compleción, no se le dé materia de elección. Que se quede como está, que siempre se puede empeorar la cosa. No, que se quede como está, pero sí le invita a hacer discernimiento tan pronto como empieza a experimentar mociones en su ánima. Pero claro, reglas de primera semana, lo gordo. Entonces, en la elección está en segunda semana, sobre todo a partir del 4.º día. Hemos terminado las meditaciones, las contemplaciones de la infancia y hay un punto en que los ejercicios como que se desvían en 2 caminos paralelos. Seguimos contemplando la vida pública de Jesús y a la vez te empieza a dar
preámbulo para considerar estados, te empieza a dar una serie de pistas, 3 binarios, te empieza a dar cosas para que tú puedas tomar decisiones, para que puedas elegir. Hay un punto donde esos caminos están juntos, que es 2 banderas y 3 binarios, los 3 binarios de hombres. Perdonad si alguien no está familiarizado, pero 15 minutos no dan para más. En el día cuarto, pero a partir del día cuarto no te dice cuándo tú tienes que decidir. Se supone que tienes que ir decidiendo en los intersticios entre las contemplaciones. Contemplaciones en las que tú vas pidiendo interno conocimiento para que mejor le ames y le siga. O sea, la decisión es cómo seguir a Jesús en mis circunstancias. De esto nos podíamos alargar bastante, pero punto tercero, y me lo agradecéis, ¿verdad? Punto tercero, no nos vamos a alargar. Punto tercero, ¿cómo se conectan? Pues se conectan porque uno no discierne con ánimo intelectual, con ánimo académico, sino que decide para elegir, para en todo acertar. Nos decía esta mañana esos 3 espíritus, que es el mismo espíritu, el que inspira la Escritura, el que gobierna la Iglesia y el que me habla interiormente. Pero esa decisión que yo tomo, la tomo orientada por lo que descubro. De hecho, en la elección, él dice que podemos tomar elección en 3 tiempos. O lo tengo claro, o tengo dudas, o me da igual. Mira a ver si hay otro tiempo. No hay otra posibilidad. Y te da pistas. Si lo tienes claro, tira. Si duda, ve de dónde vienen unas cosas, unos pensamientos y otros. Y si te da igual, da unos procesos, unos para provocar las dudas, contémplate muerto o en el tribunal de Dios o en el lecho de muerte o no sé qué, y otros para racionalizar lo que te está pasando, teniendo siempre el ojo simple. ¿Para qué soy criado? Porque, claro, voy a discernir ventajas e inconvenientes económicamente. No, eso no tiene nada que ver con San Ignacio, ni tiene ventajas e inconvenientes para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor. Y el ojo debe ser simple. Si separamos la mirada, nunca acertaremos, Debemos enfocar claramente hacia dónde nos dirigimos. San Ignacio pone el fin, pero no pone el camino. Y ahora el coloquio. ¿Por qué es tan necesario distinguirlo? Primero, por un tema antropológico. Yo me dedico a la antropología teológica y el tema de la libertad para mí es fundamental. Tenemos que liberar a la gente de la idea de que nuestra vida está escrita y tenemos que descubrir la página donde dice lo que tenemos que hacer. Yo cuando los alumnos me preguntan, cuando daba clase en secundaria, me decían, nuestra vida está escrita, que ellos están muy fascinados por el horóscopo, por todo eso. Nuestra vida está escrita. Digo, sí, tu vida está escrita hasta las 14:27 del día 23 de junio de 2022. Pero lo de las 14:28 lo tienes que escribir tú. Dios nos da una brújula, no nos da un mapa. Dios nos orienta, el fin está definido. Es el principio y fundamento, pero el camino tienes que descubrirlo y Dios confía en ti y te ayuda, te orienta, te acompaña, pero no te escribe la ruta. Y eso es muy importante. Y segundo elemento, que es el que me aporta Adolfo, y con él termino también, es que si hacemos discernimientos comunitarios, es decir, deliberaciones, porque jamás los jesuitas llamaron a la primera deliberación de Venecia discernimiento comunitario. Nunca apareció eso en la historia de la compañía, corríjame si me equivoco. Cuando hacemos discernimientos comunitarios, sin haber hecho antes el discernimiento, no sabemos desde dónde estamos tomando las decisiones, desde dónde estamos aportando nuestro granito de arena. Sabéis que cuando mi sueldo depende de la decisión que se tome, las capacidades para encontrar la verdad disminuyen prácticamente a cero. Yo antes tengo que liberarme de los afectos desordenados para que mi aportación a ese discernimiento comunitario sea verdaderamente desde el principio y fundamento.
Y ese proceso, permitidme, es un proceso interior que nadie me puede dispensar. Y cuando se confunde el proceso interior que cada uno hemos de hacer con el vamos a ponernos de acuerdo, no es tan sencillo que se escuche la voz del Señor. Muchísimas gracias por vuestra heroicidad, más que paciencia. Muchas gracias, Luis María, por ayudarnos a poner en diálogo al Ignacio popularizado, adaptado, con la voz del propio Ignacio y dejarnos confrontar por él. Y vamos a terminar ahora con el profesor don Agustín Galán García. Estupendo. Gracias. Profesor del área de Historia. Sí. O si quiere, póngase aquí. Profesor del área de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía de la Universidad de Huelva. Les pido un ejercicio de comprensión, de ponerse en el lugar del otro. El profesor Agustín Galán ha estado pacientemente en todas las charlas. Le hemos retrasado su charla por la dinámica que hemos ido llevando y ahora él es el momento para hablar. Vamos a tener el detalle de prestarle toda la atención que se merece por querer hoy hablarnos de este tema. Gracias. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación, por el aguantar aquí hasta estas horas. Yo vengo a hablarles de historia. Me ha parecido esta mañana un oasis cuando he llegado y os he estado hablando, os he oído hablar sobre la educación desde la perspectiva humana, ¿no? Humana, más allá del currículum. Ya me gustaría encontrar estas conversaciones, estas discusiones en otros ámbitos, ¿no? Pero yo vengo a hablarles de historia. Lo que quiero tratar hoy es tratar de contrastar ese ideal misional de San Ignacio con hechos concretos. La historia en ese sentido nos permite contrastar, ¿no? Ofrece un laboratorio magnífico. Ayer no salió en la prensa, creo que lo habréis comentado, cómo asesinaron a Javier Campos Morales y a Joaquín Mora en la misión de Tarahumaras, una zona de Nueva España difícil de evangelizar desde el principio, desde el siglo XVI. Y lo cogí rápidamente porque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar aquí, ¿no? En cuanto estará de nuestra parte, sin tergiversaciones ni excusas, a cualquier parte del mundo a donde nos quieran enviar, o a los turcos o a cualesquiera otros infieles, aún a aquellas partes que llaman Indias, o a otras tierras de héroes, cismáticos o fieles cristianos. Estar dispuestos a ir a una y otras partes del mundo. Esta es una de las claves que aparece recogida en la Constitución, como todos vosotros sabéis, pero que si me permitís, antes de entrar en ello, me gustaría hacer una brevísima introducción para entender, a mi modestísima manera de ver, cuál es la particularidad, la peculiaridad, la novedad que aporta San Ignacio, la Orden de San Ignacio en este momento, de cara a la misión que va a desarrollar. Y tiene que ver con dos o tres cuestiones claras y que resumo mucho. En primer lugar, el momento en el que aparece la Orden de San Ignacio. Todas las anteriores, franciscanos, dominicos, agustinos, son de la primera mitad del siglo XIII, con una orientación y con una concepción bastante diferente a cuando aparece San Ignacio, se crea la Orden, que estamos en pleno Renacimiento, Las ideas cobran muchísimo valor, estamos inmersos en el ámbito, o sea, la cultura empieza a cobrar importancia. Se está difundiendo el protestantismo. En 1517 Lutero publica las primeras tesis. Estamos en un momento completamente distinto, ¿no? Y para eso, para atender a esa necesidad, se requieren armas diferentes, recursos diferentes. Y lo que plantea San Ignacio, que todos vosotros conocéis perfectamente, variedad de recursos, flexibilidad, prestanza, rapidez, agilidad a los movimientos. Una cosa fundamental, crucial, que se ve especialmente en el siglo XVI, en los primeros que van llegando a las Indias, es la capacidad de adaptación. Situaros por un momento en la Europa del siglo XVI, perfectamente organizada, asentada, igual que ahora, ¿no? Perfectamente, todo se ve desde la comodidad del sofá de casa, ¿no? Todo, y se ve de una manera diferente a cómo la ves cuando estás allí. Y hay una serie de trabajos impresionantes sobre ese tema, en lo que significa el encuentro con el otro. Con el otro, situaron en el siglo XVI, India, ¿no? las Américas, las Indias occidentales,
En ese momento, nada, absolutamente nada, nos une con el otro al que vamos a tratar de convertir. Nada, no tenemos ningún rasgo común, ningún elemento que podamos utilizar para acercarnos a ellos. También ocurre ahora en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, el objetivo es el otro. ¿Qué hace falta para ese otro? ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué es en lo que insiste San Ignacio, en lo que insisten las constituciones? En primer lugar, y esto es una diferencia importante con el resto de órdenes, estar dispuestos a ir a unas y otras partes del mundo de por vida. El resto de las órdenes van en una primera etapa inicial por un periodo de 10 años. Aquí no, esto no se plantea aquí, se plantea de por vida y tratando de buscar siempre ir alejando el horizonte, ir alejando la línea del horizonte para encontrar al otro y hacer al otro partícipe de lo que creo. Y en segundo lugar, una cuestión también importante en la compañía, que, en fin, es la obediencia, el sentido de la obediencia. Podemos discutir, eso vosotros lo sabéis mucho mejor, ¿no? Podemos discutir todo lo que queramos. En el momento en que dice el general, para allá, para allá. Y eso marca una diferencia también importante y se nota a la hora de concretar la misión, ¿no? Y lo que quiero trasladaros aquí, muy sencillamente, es tratar de contrastar esto con un oficio que se llamó el Oficio de Indias, o la Procuraduría General de Indias, que se estableció en Sevilla, a semejanzas de otras que había en Génova y de otra que había en Lisboa, cada una orientada fundamentalmente a una parte del mundo. A la que a nosotros nos afecta más era la de Sevilla, que bueno, pues tenía todo el sentido de orientarlo hacia las Indias occidentales, ¿no? Bien, muy rápidamente las funciones. Quiero insistir en qué nos falta por saber, que ahora comentaremos alguna cosa, ¿no? Los resultados y cómo va a acabar todo esto en esta primera etapa, en la primera edad, en la primera época de la compañía, que va a terminar, como sabéis, en 1767, donde toda esta institución es fulminada, literalmente, fulminada. Igual que sabéis, con todas las temporalidades, con todos los bienes que tenían los jesuitas, no solo en España, en América, etcétera, etcétera, todo es absolutamente fulminado a partir de la Junta de Temporalidades y aquello, bueno, va a haber algunos intentos de reflotar, pero casi todos, la mayor parte, terminaron en fracaso. Muy pronto se ve la necesidad de este oficio de Indias. ¿Por qué? Por la envergadura de la empresa. La envergadura de la empresa. Enseguida se ve que hace falta organizarse muy específicamente para tratar de responder a esa llamada de la evangelización de los nuevos territorios. Se tenía la experiencia del oficio de Lisboa, que comenzó antes, como sabéis, a enviar más misioneros al Brasil. Había un problema de financiación evidente. Esto muchas veces la bibliografía lo ignora o no hace hincapié en esto. La corona se da cuenta muy pronto de que no va a poder pagar la evangelización de las Indias. A partir del tratado de las bulas alejandrinas, como sabéis, el mundo se divide hacia la derecha para Portugal, hacia la izquierda para España, pero hay un compromiso, y el compromiso es financiar la evangelización de las Indias. Bien, esto lo asume la monarquía, lo asume el Estado, pero muy pronto se va a dar cuenta de que no puede ser. Claro, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues tiene que ver y mucho, porque los recursos necesarios para poder seguir enviando a los religiosos, a los misioneros, allende el Atlántico, hacia las Indias occidentales, lo van a tener que anticipar las órdenes. Esto fue general, no solo para la compañía, lo van a tener que anticipar las órdenes. ¿Esto qué significa? Significa que hay que meterse en el mundo de lleno. Hay que negociar, hay que buscar recursos, hay que poner en explotación haciendas, tabernas, hornos, etcétera, etcétera. A eso me refiero, a esa necesidad o a esa conveniencia de contrastar lo que es la misión, lo que es el espíritu de la misión, con el mundo real, con aterrizar ese ideal, las constituciones, al mundo real, ¿no? Bien, esto va a ser, lo de la financiación es muy importante porque ni siquiera va a ser regular a lo largo de toda la edad moderna. Al principio van a pagar algo más, luego algo menos, luego van a ir dilatando los pagos y hay veces que el importe de la misión se cobraba una vez que ya la expedición había llegado a su sitio, habían pasado varios años, etcétera, etcétera, y después de distintas reclamaciones. Para que hagáis una idea, el oficio, entre otras cosas, lo que tiene que hacerse responsable, tiene que procurar que los misioneros que han sido ya elegidos, algunos se proponían, luego los seleccionaban, etcétera, etcétera, llegarán a su destino. Imaginaros lo que supone un viaje desde de un sacerdote alemán
que llega hasta Sevilla y luego desde Sevilla al destino que se le ha asignado, ¿no? Esa era la organización de esas expediciones, era la tarea fundamental, no la única, la tarea fundamental. Eso requería trámites ante la Casa de la Contratación, identificarlos, y esto tenía su particularidad en el caso de los extranjeros. Sabéis que como los territorios del imperio iban cambiando, la concepción de extranjero también iba cambiando. No todos eran extranjeros o no todos pertenecían al imperio. Entonces, esto había que estar muy atento. Bueno, ¿supone esto un impedimento para que yo me vaya a la misión? Pues no, necesariamente. No necesariamente. Bueno, tenemos que cumplir. ¿Cómo hacemos? Si cuando vamos a llegar a la Casa de la Contratación tú te tienes que llamar Pedro, porque si te llamas Johan, la cosa va a cantar mucho. No puede ser. Bueno, pues en vez de llamarte Johan, para ese trámite de la expedición, para ese trámite de control ante la Casa de la Contratación, te vas a llamar Andrés. Y se le daba una papeleta en el oficio de India, se le daba una papeleta para cuando pasara por la Casa de la Contratación, en lugar de decir su nombre, dijera que se llamaba Andrés, ¿no? Y luego ya no lo encontramos en los catálogos provinciales de América con su nombre, algunas veces con su nombre real, entre paréntesis, el nombre que había utilizado para pasar el trámite de la Casa de la Contratación, ¿no? En fin, quiero poner ejemplos muy breves de lo complicado que significaba esta cuestión. Tenía que resolverles el alojamiento, y no era fácil, porque el alojamiento de los que iban, pero también de los que venían. ¿Dónde los alojamos? ¿Qué hacen durante el alojamiento, durante su estancia aquí? Porque el periodo medio de estancia podía pasar de un mes, mes y medio, en el mejor de los casos, hasta 3, 4, 5 años, porque se tenía que ir con el grupo que había sido asignado. Y en la flota que se le asignaba. Si la flota tenía retraso, pues igualmente se retrasaba la expedición, ¿no? La provisión para el viaje, lo que le obligaba a contratar continuamente, buscar, tener un almacén propio en el hospicio, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha hecho especial hincapié en organizar las expediciones de ida, pero muy poco en las expediciones de vuelta. Y ahora haré alguna alusión porque eso es un tema interesante para trabajar. Bueno, como vamos muy mal de tiempo, no lo voy a leer. Ahí de lo que se trata es de las instrucciones. Las primeras son de 1574. Se alude expresamente a qué hay que hacer, cómo hay que tratar a los que vengan, porque el hecho de que esté de paso no significa que tenga que abandonar su vida de comunidad, en lo que lo permitan las circunstancias. Y esto tenía que observarlo y tenía que asegurarlo el Procurador General de Indias desde la salida de su colegio, durante la estancia en Sevilla, Cádiz, el Puerto de Santa María, Trigueros, los colegios propios, los colegios de la compañía, donde los repartían para cubrir su alojamiento, y también durante el tiempo de la travesía. Y los contratos con los capitanes del barco, que era quien negociaba las condiciones de la travesía, son realmente apasionantes. Porque, claro, en un barco tenían que tratar de llevar la vida de comunidad. Lo dicen expresamente así las instrucciones, ¿no? En fin, esto no hace más que añadirle pasión y atracción a esta cuestión, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, ese colegio es el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla, donde estuvo ubicado el Hospicio de Indias de la Compañía de Jesús en Sevilla antes de pasar al Puerto de Santa María, que tendrá lugar en 1717, cuando la Casa de la Contratación pase a Cádiz. Entonces ya no tenía sentido mantener el oficio en Sevilla y lo van a pasar al Puerto de Santa María. Hoy lo único que se conserva, si alguno conoce Sevilla, es lo que fue la sede del Parlamento andaluz, en la Plaza de la Gavidia. Eso fue la capilla del colegio, que luego durante la invasión napoleónica se utilizó como cuartel, como cuadra, en fin. Ese es el edificio entero y ese es el plano y un perfil del colegio. Fijaros las dimensiones que tenía. Bueno, eso también además era colegio, era almacén de Indias y era también hospicio de Indias, ¿no? Bien. Por ir terminando, ¿qué nos queda por saber? Nos queda por saber muchísimo. Por eso me parecía también interesante en este ámbito invitar a la investigación en esta línea, porque hay documentación. Se perdió muchísima, pero hay bastante documentación, fundamentalmente en los archivos de protocolos notariales. Ahí es donde está, yo creo, la clave de verdad para entender esa vinculación de la compañía con la sociedad del momento. En los archivos notariales, en Sevilla, ya está Anabel Morillo, lo conoce perfectamente. Hemos localizado el oficio con el que trabaja fundamentalmente, el oficio de India, en la Collación de San Miguel, y eso, bueno, ya ahí te da una ventaja de partida importante, ¿no? A la ida que se ha hablado mucho del oficio, ha sido además un elemento muy utilizado para conocer del comercio de libros con América, porque siempre, normalmente, en las expediciones, se llevaba para los colegios, pero también se llevaban para peticiones de particulares. Y esto es muy interesante.
Eran libros, era arte, eran productos farmacéuticos, eran farmacias enteras, y hay descripciones que se conservan en el Archivo de India, en la sección de contratación, donde se detalla uno a uno cuáles son los objetos que se van llevando. Y, por supuesto, está el registro de misioneros. Están ahí todos los que pasaron. Jesuitas, 4.011 aproximadamente. Tampoco quiero yo cuadrar aquí. En torno a 4.000. Ahora voy a poner un cuadro en comparación con los demás, ¿no? Bien, para ir, o sea, lo que significan las expediciones de ida, más o menos está bastante estudiado, bastante controlado. Sin embargo, a la vuelta todavía falta mucho por escribir y por investigar. Primero se constituyó una red comercial de primera magnitud, comercial, de información, de relaciones de primera magnitud. Fijaros el que esté en Santiago de Chile, que quiera ponerse en contacto con su familiar que está en Alemania, en Italia, en Portugal o en cualquier parte de España. ¿Cuál era el vehículo? El vehículo es el procurador provincial que viene cada 7 años a las congregaciones generales. Y además es una persona de confianza. Es probable que tú te hayas confesado con él. ¿A quién le vas a confiar tus bienes mejor que a tu propio confesor? Y además está recogido así en los protocolos notariales. Aquí hay que ver el de allí, cruzarlo con el de aquí y con el registro de la Casa de la Contratación. Pero quería hacer hincapié también en esto porque en los registros de la Casa de la Contratación de los navíos de vuelta hay una figura que además la Procuraduría General de Indias utilizó como elemento, como recurso, como ingreso para el funcionamiento de la propia Procuraduría, que era el traer objetos, joyas, dinero, plata, en cabeza del procurador que venía normalmente, aparece así. Y la bibliografía durante un tiempo pensó que este venir en cabeza de significa que eso era propiedad de, y no tiene nada que ver venir en cabeza de con ser propiedad de. El venir en cabeza de suponía que el propietario, el que mandaba, pagaba al oficio en torno a un 3-5% de comisión de lo que traía. Luego había otra parte que formaba parte de la financiación del oficio de India, y es que en los que el dinero que se traía, bueno, pues había un tiempo para gestionar hasta que llegaba a su destinatario último, ¿no? Ese era otro medio de financiación de la propia compañía. Bien, ahí hay algunas informaciones muy interesantes y que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, hay una carta que habla del precio de los diamantes en la bolsa de Ámsterdam. Pero esto, ¿cómo es? ¿No? ¿Qué tiene que ver esto? En fin, trato de incentivar un poco a la investigación en este ámbito. Y luego la correspondencia, que es muchísima, ¿no? Sabéis la importancia que tienen los escritos en la Compañía de Jesús. Ya desde el principio se insiste en que es necesario escribir, ir a la misión, vivir la misión, pero también escribirla para con esto pues trasladarlo a los hermanos, fieles, beneficiarios, benefactores de la compañía. También era una labor importante, ¿no? Nos queda por saber fundamentalmente esto, y voy terminando. Ese es el cuadro. Hay alguna bibliografía muy generosa con la compañía que se excede en el número de religiosos que fueron hacia allí. Nosotros hemos localizado 4.000 en todos esos periodos, mayores fueron los franciscanos. Hay mucha diferencia, es muy interesante entrar en este mundo, pero lo traigo aquí sobre todo por el vacío que hay todavía para conocer quiénes fueron realmente, cuántos fueron, cuál fue su formación. Para los jesuitas lo sabemos, cuál fue su formación, cuál era su edad, de dónde venían, qué tiempo tardan desde que ingresan en la compañía hasta que se van a las Indias. Bueno, hay algunos que entran con los 14 años, otros entran ya mayores. Los extranjeros suelen entrar ya una vez que son sacerdotes, porque su periodo de formación era ligeramente distinto, algo más largo que el de los españoles. Bien, los franciscanos y los jesuitas los conocemos más o menos, del resto de las órdenes falta todavía mucho por averiguar. Una tendencia, bueno, sabemos, con esto termino si me permitís, llamativo, muchísimo. El origen, el destino de los españoles y de los extranjeros, el destino, las provincias de destino que los van a acoger, presentan una distribución tremendamente homogénea. Esto está organizado en función del destino que aparece en el registro de la Casa de la Contratación. Es decir, de los españoles van al Río de la Plata, es que veo muy poco, el 20%. A Filipinas, ahora sí, a Filipinas un 18%.
Extranjeros, o sea, esos son extranjeros, españoles. Filipinas, van a Filipinas un 17, al Río de la Plata un 27, al Perú un 25. Ahí hay más diferencia porque a la hora de organizar las expediciones, en fin, no siempre se sigue el mismo criterio, ¿no? Lo que quiero decir que es difícilmente explicable desde el punto de vista del azar que esta distribución sea tan homogénea, mantenida además a lo largo de 200 años. Es decir, ahí tenía que haber no vamos a llamar a cuarto milenio para que nos lo explique, ¿no? Pero tiene que haber ahí un criterio de racionalidad. Imagino, creo. Yo se lo pregunté esto al padre Revuelta en una ocasión y me dice, poco azar en la compañía, poco azar. Así que, bueno, hay que seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Bueno, todo este oficio va a terminar cuando la expulsión, ¿no? Cuando la expulsión, este perfil prosopográfico de los jesuitas expulsos, pues los conocemos fundamentalmente gracias al trabajo de Manuel Pacheco Albalate, que, bueno, pues se entretuvo en identificar uno a uno lo que nosotros habíamos hecho para los que fueron, pues él lo hizo para los que volvieron, para los que fueron exiliados, para los que fueron expulsados, ¿no? En fin, concluir, bueno, el oficio de India es un elemento interesante, me parece, para contrastar, para acrisolar cuál es la misión y cuál es la realidad, cómo se salvaron todas esas circunstancias, cómo se consigue mantener durante todo este tiempo, un hecho muy breve, la financiación de las expediciones, sin ayuda oportuna en tiempo real, en tiempo adecuado de la compañía. Se crea una red de comunicación, de información realmente extraordinaria a nivel mundial en la edad moderna. Estamos hablando del siglo XVI al siglo XVIII. Y por finalizar, lo que pone más de manifiesto es la necesidad de seguir investigando. El texto que pone ahí, que se ve muy pequeño, es un texto de Pierre Chauny del año 1984, creo recordar, en el que viene a decir, abundando en la necesidad de saber cuántos fueron, ¿no? Cuántos fueron, cuáles fueron los recursos de verdad humanos, cuántos fueron a India a evangelizar el continente. Si conseguimos aclarar eso, podremos concluir la tremenda desproporción que hubo entre los que fueron y la obra que alcanzaron, la obra que consiguieron. El nuevo modelo, el ideal de nuevo misionero, de nuevo evangelizador que planteó San Ignacio, que surge con la Compañía de Jesús, podemos decir, evidentemente, dio resultados evidentes, ¿no? Hoy podemos conocerlo gracias a la propia indicación de que era necesario tenerlo todo registrado, escrito, y eso es lo que nos ha permitido hoy conocer cuál fue su obra, Así que muchísimas gracias por vuestra paciencia. Gracias. Pues muchísimas gracias, don Agustín. Pues sin más, vamos a dar por concluida, bueno, gracias por esta presentación de la historia maestra de la vida y de cómo un proyecto misional de discernimiento histórico nos puede iluminar también hoy para otros proyectos que quieran surgir de esa espiritualidad. Pues terminamos aquí esta jornada de hoy y nos emplazamos mañana a las 9 con la primera ponencia sobre, en este caso, el discernimiento ignaciano como método. Hasta mañana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, encantado de conocerte. Igualmente.